Tú lo conoces desde antes de nacer y lo hiciste a imagen y semejanza tuya. Mamita María, tú conoces a tu hijo y en este momento te pedimos que intercedas por él ante Jesús, para que Jesús interceda por él ante el Padre. Manda tu Santo Espíritu para que todo lo que él vaya a hablar sea para edificar mi alma, mi corazón, mi familia, mi iglesia, mi comunidad, y no nos pierdamos en las garras del enemigo. Todos te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir en esa presencia de Dios. Y yo solamente les quiero comentar algo. Es un poquito tarde y hay personas que pueden tener diabetes y tienen que comer. Estamos recibiendo el alimento principal, Dios provee, pero a veces el cuerpo también tiene esa necesidad. Si hay alguien que tiene diabetes y tiene que comer algo, no les dé pena. Levántate, hermano, y pasa, ve a la cocina para que agarres algo. Amén. Sí, a cualquier servidor díganle para que les traigan algo si alguien tiene que comer. Ok, aquí está una persona. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Levante la mano a todos los que son bendecidos. ¿Sabe? Desde que amaneció y usted pudo abrir los ojos, es más que suficiente, ¿me entiende? La bendición más grande de parte de Dios. Pues mire, va a compartir mi hermano, juntamente los dos vamos a compartir sobre el tema del Espíritu Santo. Él va a hablar sobre los dones del Espíritu. ¿Cuántos son bautizados aquí? Levanten la mano, gloria a Dios. Así que hermanos, él va a compartir sobre los dones y después yo voy a entrar sobre la efusión del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer dos temas en uno, porque es importante el conocimiento del Espíritu Santo, como el gran desconocido. Pero hoy el Rúa de Dios, el Espíritu Santo, el Paráclito, la nube de Dios, el dedo de Dios, como usted le quiera decir, hermano, la tercera persona de la Trinidad se va a hacer presente en medio de nosotros. ¿Cuántos quieren experimentar un nuevo Pentecostés en su vida? Así que prepárese, amén, hermanos. Así que él va a compartir, hermanos, sobre los dones del Espíritu Santo y después voy a entrar sobre la efusión, amén. Y después vamos a hacer una oración al Espíritu Santo, amén. Y yo sé, hermano, que algunos ya tal vez tengan hambre, pero mire, si a veces antes, hermano, nos íbamos de parranda, nos íbamos por allá y no comíamos todo el día y ni gestos hacíamos, ¿me entiende? Pero queríamos estar ahí metidos. Porque con la cosas de Dios, aunque hay las tripas, ¿verdad? Así el enemigo, aunque le están comiendo así unas con otras, ¿verdad? Y entonces, oye, mira, mejor vete a comer. No se preocupe, que después va a comer, amén, hermanos. ¿Seguimos comiendo palabra de Dios o vamos a comer? Ustedes eligen. Palabra, levante la mano cuando quiere que comamos palabra de Dios. ¿Sí? Porque para esto del Espíritu tenemos que estar de acuerdo. ¿Bien, hermanos? Ok, entonces lo dejo con usted, mi hermano Evaristo. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermano. Mi nombre es el hermano Evaristo, como dijo mi hermano. Pertenezco al Ministerio de Renovación Carismática, una misión nueva en el Espíritu Santo de Los Ángeles. Gracias le doy al Señor por tenerme aquí este día para compartir el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el cual ha cambiado mi vida, me ha fortalecido para este caminar que no es fácil, que tenemos obstáculos en la vida. Muchos de ustedes son servidores y tienen esos obstáculos enfrente de ustedes. A lo mejor son intercedores y tienen obstáculos, tienen miedos, y por eso tenemos los dones del Espíritu Santo para acudir a ellos. Por eso quiero llevarlos a esta palabra, pero antes nos dice, cuando se derrame en nuestros corazones el Espíritu Santo, este don no viene solo, sino que viene acompañado de otros dones o carismas en beneficio propio y de los demás. Como nos dice en Romanos 5:3. Si tenemos Biblia podemos buscar Romanos 5:3. Lo que nos dice en esa palabra de Dios. Carta a los Romanos capítulo 5 versículo 3, que nos
nos dice así de esta manera: incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Palabra de Dios. Ya se nos ha dado el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo si somos bautizados en esta Santa Iglesia Católica. Todos fuimos bautizados desde niños, pero muchos no sabemos que tenemos ese Espíritu Santo en nuestra vida. Muchos de nosotros lo tenemos, pero lo tenemos bloqueado, no lo hemos dejado ejercitar, no lo hemos dejado que encienda aquel fuego al cual clamamos siempre. Cuando nosotros tenemos ese Espíritu Santo encendido, como nos dice la palabra, que no nos acobardamos en esos tiempos que sentimos aquellas cobardías, dice, y en las tribulaciones, en aquellos tiempos de problema, es cuando acudimos a esos dones que se nos han dado. Son 7 los dones que tenemos, 7 dones, que el primero podemos describirlo como la sabiduría, el entendimiento, el segundo, el tercero es la ciencia, el cuarto es el consejo, el quinto es la piedad, el sexto es la fortaleza y el séptimo el temor a Dios. Tenemos esos 7 dones del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos protejan y nos guíen. Por eso se nos dice en esta palabra, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Cuando tenemos esos dones y podemos ejercitar esa paciencia. Cuando acudimos a estos dones como de la fortaleza, la sabiduría nos va a ejercitar paciencia. Y en esos tiempos de dificultad, de tribulaciones, como nos dicen, nos va a dar la fortaleza que necesitamos. Muchos de nosotros acudimos a otros lugares cuando estamos en todos esos temores, en todas esas impaciencias. Acudimos a otras personas para que nos saquen de esos temores o de las dificultades. A lo mejor espiritistas. Aquellas personas, hermanos, que nosotros creemos que ellos van a ser los que nos van a guiar, nos van a sacar de aquella dificultad. Y a veces viene siendo más peor para nuestra vida. Pero es por no conocer lo que el Señor ha plantado en nuestro corazón. Los dones del Espíritu Santo, los cuales tenemos que acudir a ellos. Porque nos dice en esta bendita palabra, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Aquí nos continúa diciendo acerca de estos dones. Los dones nos colocan bajo la acción directa del Espíritu Santo, quien viviendo dentro de nosotros ilumina nuestro entendimiento, enciende nuestro corazón y fortalece nuestra voluntad, por lo que nuestros actos adquieren caracteres verdaderamente divinos. Escuche bien, el nombre y número de los dones del Espíritu Santo los encontramos en Isaías. Los santos padres siguieron la versión de los 70. Tomaron las 7 cualidades señaladas en dicho texto, elaboraron la teoría de los 7 dones. En la Escritura, el número 7 significa plenitud. Al decir que los dones son 7, está indicando la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo que tenemos cada uno de nosotros cuando hemos sido bautizados. En Isaías, hermanos, quiero llevarlos a esta lectura. Isaías 11, capítulo 11, del versículo del 1 al 2. Isaías 11, versículo del 1 al 2.
nos dice de esta manera la palabra de Dios: una rama saldrá del tronco de Yesed, un brote surgirá de sus raíces, sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. Palabra de Dios. Una rama saldrá del tronco de Yesed, un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia. Aquí podemos entrar en los dones, los cuales dijimos que son 7. Comenzaremos con el primero, que es la sabiduría. Dice que la sabiduría que juzga de las cosas divinas. La sabiduría dice que juzga de las cosas divinas. Y nos sigue diciendo, es el que enciende y aviva en nosotros la llama de amor divino y nos hace experimentar la dulzura y bondad de Dios uno y trino. Esa es la sabiduría, que juzga las cosas divinas y nos da la sabiduría, dice, lo que enciende a la misma vez y aviva en nosotros la llama de amor divino y nos hace experimentar las dulzuras y bondad de Dios uno y trino. Allí es donde conocemos verdaderamente lo que es Dios, bondadoso, uno y trino, y nos hace experimentar las dulzuras que Él nos ofrece. Todo aquello que Él nos ofrece, que muchas veces, hermanos, es difícil de entenderlo porque no lo vemos. Y entonces es difícil para nosotros creer en algo que no vemos. Pero cuando encendemos esa llama, dice, de la sabiduría, nos hace gozar de las dulzuras y todo lo que Él nos ofrece. Esa es la sabiduría que nos dice en este primer don del Espíritu Santo. Luego seguimos con el de entendimiento. El don del entendimiento, por el que penetramos en las verdades divinas. Por el que penetramos en las verdades divinas, nos vuelve a la fe más lúcida y luminosa. Nos hace entender más la fe, nos ilumina más y nos hace ver y reconocer verdaderamente en lo que creemos. Ese es el don del entendimiento, por el que penetramos en las verdades divinas, vuelve a la fe más lúcida y luminosa. En el tercer don del Espíritu Santo tenemos la ciencia. La ciencia nos dice que juzga de las criaturas, hace que el hombre conozca y ame a las criaturas bajo la luz de Dios y con el mismo amor que Dios las ama. Nos lleva a dar amor a las criaturas de la misma forma que Dios las ama. Ese es el don de la ciencia, que nos lleva a, que dice que juzga de las criaturas y hace que el hombre conozca y ame a las criaturas bajo la luz de Dios y con el mismo amor que Dios las ama. Ese es para el consejo de la ciencia. En el cuarto punto tenemos el consejo, el don del consejo, y nos dice que arregla y dispone nuestros actos. Produce en el espíritu ese equilibrio que se necesita en el ejercicio de las diversas virtudes, a las que sin este precioso recurso que regala Dios es muy difícil de poner en su justo medio. Ese es el don del consejo, que arregla y dispone nuestros actos. Una vez más, produce en el espíritu ese equilibrio que se necesita en el ejercicio de las diversas virtudes, a las que sin este precioso recurso que regala Dios es muy difícil de poner en su justo medio. En el quinto punto tenemos el don de la piedad. Escuche lo que nos dice.
El don de la piedad que arregla y dispone nuestra relación con los demás y nos hace que sintamos y vivamos como hijos de Dios, y al sentirnos hijos de Dios y hermanos de Jesús, nos sentimos también hermanos de todos los hombres y los amamos como tales. Allí nos lleva el don de la piedad. Dice que arregla y dispone nuestra relación con los demás y nos hace que sintamos y vivamos como hijos de Dios. Y al sentirnos hijos de Dios y hermanos de Jesús, nos sentimos también hermanos de todos los hombres y los amamos como tales. La piedad. ¿Cuánto necesitamos este don hoy en día en este mundo? El don de la piedad. Que nos llegue a amarnos como hermanos, como tales, como Dios quiere, tener aquella piedad por nuestros hermanos. Pero en vez de llegar a ese punto, llegamos al punto de juzgar a los demás. Estamos haciendo lo contrario que Dios quiere de nosotros. Y necesitamos ese don de la piedad hoy en día, más que nunca, para que esta sociedad cambie y haya un cambio verdadero en mirar al hermano como Dios quiere, con aquel amor de Dios, con aquel amor verdadero y de no juzgar a los demás. Pero muchas veces es difícil. Es cuando tenemos que acudir a estos dones para que vengan haciendo presencia en nuestra vida. Tenemos el don de la fortaleza, que nos dice es para quitarnos el temor al peligro y nos ayuda a vencernos a nosotros mismos y superar todos los obstáculos que encontramos en el camino del amor. También ayuda a trabajar con constancia y acierto en las obras del apostolado. El de la fortaleza, hermanos. ¿Cuántos de nosotros decaemos muchas veces por ser servidores? Ahí es donde necesitamos acudir al don de la fortaleza para que nos ayude con el apostolado que tenemos. No es fácil, hermanos. No es fácil. Para mí muchas veces es difícil. Es difícil, hermanos, cuando uno tiene este llamado e ir, hermanos, de lugar en lugar. A veces uno no siente aquella fortaleza que necesita para levantarse. Muchos de ustedes tal vez han sentido en ocasiones que necesitan aquella fortaleza para levantarse. Porque muchas veces no tenemos, hermano, la fortaleza del día anterior para el día siguiente. Y es allí donde tenemos que acudir a este don, al don de la fortaleza del Espíritu Santo, para superar todos los obstáculos. Pueden ser obstáculos de tu vida, alguna enfermedad. Muchas veces pedimos al Señor que nos sane. Y cuando no vemos esa sanidad, esa sanación, se nos desvanece la fortaleza, se nos cae como que fuera un castillo de cartas, se viene hacia abajo y nuestra fortaleza también disminuye. Y es cuando nosotros, hermanos, dejamos de creer. La fe se apaga. Pero por eso tenemos estos dones que el Señor ha puesto en nosotros, para que acudamos a ellos, para fortalecernos en ellos. Ya los tenemos nosotros, pero los estamos dejando dormidos. No los hemos liberado, no los hemos puesto a trabajar. No es fácil, hermano, a veces. Porque muchos de ustedes a lo mejor han llegado en ocasiones a que ya no quieren seguir, quieren quedarse. Por las circunstancias que hay en la vida, a lo mejor quieren voltear a ver nuevamente hacia atrás, a lo que dejaron. Y es allí donde desvanece la fortaleza y la fe. Y es aquí donde nos llama el Señor a que acudamos a sus dones, a estos dones que ya tenemos para seguir adelante. Amén. Y el último que tenemos es el temor a Dios. Nos dice que el temor de Dios para moderar nuestros impulsos desordenados. Nos dice que por el don del temor, el hombre se siente penetrado de un sentimiento de dependencia de Dios. Es decir, siente que por sí mismo no tiene nada, que todo lo ha recibido de Dios y que de Él depende en cada momento. Por ello, no se atreve a levantarse contra Dios. Ese es el temor
Dios. Dice que es por el don de temor el hombre se siente penetrado de un sentimiento de dependencia de Dios. Es decir, siente que por sí mismo no tiene nada, que todo lo ha recibido de Dios y que de Él depende en cada momento. Por ello no se atreve a levantarse contra Dios. Ese es el temor a Dios. Aquel temor que nos lleva a hacer lo que el Señor quiere para con nosotros. Dice que no nos atrevemos a levantarnos contra Él. Si pecábamos, ya no lo hacemos. Nos arrepentimos porque le estamos fallando a Dios. Ese es el temor a Dios. No es un temor, hermanos, que nos escondemos de Él. No es un temor que nos apartamos de Él. No, es un temor a acudir nuevamente a Él, a venir a Él para que Él nos vuelva a llenar, nos vuelva a levantar y tener miedo de volverle a fallar, de apartarnos del camino de Él. Ese es el temor a Dios. Pero es un temor de amor hacia Dios, a estar en contacto con Él, a mantenernos firme con Él. Estos son los 7 dones, se los quiero repasar. El primero, dijimos, era la sabiduría, hermanos, que juzga de las cosas divinas. El segundo es el entendimiento, por el que penetramos en las verdades divinas. El tercero es la ciencia, que juzga de las criaturas. El cuarto, el consejo, que arregla y dispone nuestros actos. El quinto es la piedad, que arregla y dispone nuestra relación con los demás. El sexto es la fortaleza, para quitarnos el temor al peligro. El séptimo y el último es el temor de Dios, para moderar nuestros impulsos desordenados. Para ir concluyendo, hermanos, quiero llevarlos a esta palabra de Dios, que encontramos en el libro a los Romanos, en el capítulo 8, del versículo 14 al 17, que nos dice de esta manera: todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos. Hemos recibido un espíritu de libertad. Nos dice la palabra que nosotros tenemos esa libertad porque hemos sido liberados por ese espíritu. Y que ya no volvamos a ver atrás, sino que ese espíritu nos da la fuerza para gritar Abba, Padre, para gritarle al Padre. Hemos recibido un espíritu de libertad, no de esclavitud. No somos esclavos de este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. Hoy pertenecemos a Cristo por la sangre preciosa que Él derramó en esa cruz. Hemos sido levantados de donde estábamos tirados. Hemos sido hoy redimidos nuevamente. Y es de creerlo este día. Es de abrir tu corazón este día para que ese espíritu, si lo tenemos dormido, hoy despierte. Y hoy en verdad podamos gritar así como dice esta bendita palabra, Abba, Padre. Y no tengamos miedo hoy de dar un testimonio de aquel Dios vivo, de aquel que dio su sangre, aquel que donó su vida por nosotros y con aquella sangre en aquella cruz nos ha dado la salvación. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aquí los dejo con el hermano Ángel para que él continúe. Gracias, hermanos, y que Dios me los bendiga.